vamos a hablar de las patologías que afectan a nivel del ovario. Un resto que quedó de la patología del cuerpo uterino, especialmente las enfermedades trofoblásticas gestacionales, y a la vez también algunas lesiones que pueden comprometer a nivel de las trompas uterinas. Bueno, primeramente vamos con esta imagen. Fíjense ustedes, aquí estamos teniendo un cuerpo uterino, una histerectomía total, ¿verdad? ¿Por qué? Que es el procedimiento que se le realiza justamente al útero, donde quitamos el cuerpo uterino, el cuello y también los anexos, la trompa y los ovarios. Y aquí estamos viendo una trompa uterina de una longitud y una coloración habitual, la superficie, ¿verdad? De lo que sería el ovario, una superficie lisa. Recordarán que el parénquima ovárico, la superficie del ovario en sí, como muestra aquí, también a la derecha estamos viendo que hay cambios, ¿verdad? A nivel de ese órgano. Este sería el tamaño promedio para un periodo reproductivo, que podemos ver que tiene una forma diagonal, ¿verdad? Mide aproximadamente de 4 por 2 por 1 centímetro de diámetro. Esa es el tamaño habitual del ovario, una superficie externa lisa, grisácea, medio amarillenta, como la que vemos en esta imagen, es la que suele verse morfológicamente. Y ustedes pueden ver que este tamaño se encuentra ligeramente disminuido, por ejemplo, en una recién nacido. A la edad de 15 años, ¿verdad? Podemos ver que este ya empieza a tener el tamaño habitual, incluso que podemos ver al corte, tiene una superficie de áreas quísticas. Recordarán ustedes que esto, al corte, podemos notar que hay una zona cortical y una zona medular. Y ya comenzando la pubertad, ¿verdad? Lo que sería justamente una edad reproductiva, se van formando los diversos tipos de folículos, que es lo que estamos viendo aquí, incluso formándose quistes foliculares o folículos quísticos. La edad reproductiva, que es lo que vemos aquí en los 30 años, fíjense ya, tiene una superficie más irregular. ¿Por qué? Porque se han formado áreas de cicatrices, especialmente relacionados a lo que correspondería los cuerpos amarillos y los cuerpos blancos. Especialmente aquí, como pueden ver ustedes al corte del parénquima ovárico, vemos entonces las áreas blanquecinas que se deben justamente al cuerpo blanco, ¿verdad? Una cicatriz de que haya ocurrido la ovulación. Y a la vez también estamos viendo un cuerpo amarillo. Un cuerpo amarillo que probablemente no sea la del embarazo, porque tendría un tamaño mucho mayor. Recuerdan que esta estructura se queda de forma secundaria una vez que haya ocurrido la ovulación y es para la producción de hormona, que sería la progesterona, ¿verdad? Entonces estamos viendo hacia la zona de la corteza y algunos restos de áreas amarillentas que hayan ocurrido previos, ¿verdad? Previas ovulaciones anteriores con formaciones de cuerpo amarillo. Y acá vemos una estructura quística, un folículo quístico o un quiste folicular. Eso como lo observamos y lo determinamos, más que nada considerando justamente el tamaño. Bueno, entonces esto vemos la superficie externa. ¿Y qué pasa con la posmenopausia? Este parénquima ovárico disminuye, se da lugar a lo que hablamos de una atrofia. Eso dependiendo justamente de la edad, ¿verdad? Vuelve a disminuir de ese tamaño que les había mencionado, de 4 centímetros aproximadamente de diámetro mayor, ¿verdad? Esto va a disminuir, incluso el peso. Y se vuelve un órgano con áreas más irregulares, como ustedes ven aquí, más agrietadas con abundantes cicatrices, ¿verdad? Debido a que haya ocurrido durante todo su proceso esos cambios cíclicos que vemos en relación a este órgano. Si hacemos el corte histológico, fíjense, entonces estamos viendo aquí, vemos una superficie, ¿verdad? De la parte de revestimiento, ese epitelio superficial, que es el epitelio de superficie ovárica, que es un epitelio que anteriormente se creía que daba origen, ¿verdad?, a las células germinales. Sabemos que no es así, que es un epitelio cúbico, como pueden observar,
Y luego vemos inmediato a ello los diversos folículos, los folículos en crecimiento, los folículos ováricos en crecimiento. Acá vemos los primordiales y luego en maduración, que tenemos el primario, secundario, terciario o de grado. Acá vemos un secundario donde vemos un centro germinativo, fíjense, un ovocito, ¿verdad? Las células de la granulosa, que en un principio le llamábamos células foliculares. A nivel del estroma vemos que tiene tejido conjuntivo, incluso hay fibras musculares. Cuando se van formando los folículos secundarios, también las células del estroma forman una teca, que es la que estamos viendo aquí, y que esas células de la teca puede subdividirse en una teca interna y una teca externa, que posteriormente va modificando su ultraestructura para la secreción hormonal, ¿verdad? Y finalmente, en esta imagen, fíjense, a menor aumento, que nos muestra un gran cuerpo lúteo. Una vez que es liberado ese ovocito en un folículo maduro, terciario de Graf, se forma a partir de las células de la granulosa este cuerpo lúteo. Y el resto, fíjense, entonces estamos viendo una coloración con tricrómico, me muestra la abundante cantidad de folículos ya quísticos, ¿no? Los quistes foliculares, y la presencia de cuerpos blancos, las cicatrices de que alguna vez ocurrió justamente la ovulación. Entonces, esa es la morfología general de lo que correspondería al parénquima ovárico. Ahora ya nos vamos a ir mirando las lesiones que pueden ocurrir a nivel de este ovario. Las lesiones que pueden ocurrir a nivel del parénquima ovárico, la mayoría de ellas son quísticas. Quísticas que pueden ser tumorales, procesos inflamatorios y procesos no neoplásicos, ¿no? Aquí estamos viendo esta una lesión quística en una mujer en edad reproductiva, nos dice. Y ustedes recordarán que habíamos estudiado ya dentro del capítulo de cuerpo uterino que podríamos ver un tipo de lesión donde hay estroma y epitelio de revestimiento similar al endometrio, que no ocurre justamente en los cuerpos uterinos y que podría ocurrir, por ejemplo, en la superficie del ovario, en la superficie del apéndice fecal o en otros lugares. Y justamente en este caso estamos viendo esa estructura que está formando una formación quística. ¿Por qué? Porque es repetitiva la lesión constantemente, con cada ciclo, ¿verdad? Va creciendo y se van formando esta estructura quística con contenido hemorrágico, chocolatado, como estamos viendo en esta imagen. Y ustedes pueden notar que está la de mayor aumento y otras adyacentes, ¿verdad? Ven ustedes la formación quística con su contenido chocolatado. A ver, ¿quién me dice a qué puede corresponder esto? Ya le dije más o menos toda la estructura. ¿Qué puede ser eso? ¿Cómo le vamos a llamar? Endometriosis. Endometriosis. ¿Y por qué no es una adenomiosis? ¿Cuál es la diferencia? Que el adeno está en el miometrio. Y la endometriosis es cuando está fuera del cuerpo uterino. Correctísimo. Muy bien, así mismo. Y esto sería un quiste endometriósico, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas importantes puede presentar? Nos pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué crees vos, Salazar, que pueda presentar este paciente? Sangrado puede ser. ¿Sangrado cuándo? Y que esté correlacionado con el ciclo menstrual. Con el ciclo menstrual, exactamente. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero como es de gran tamaño, ¿verdad? Ya está creciendo de más, entonces da lugar a este material chocolatado. Entonces, aparte del sangrado, lo que va a acompañarse también es dolor, ¿verdad? Entonces, es la clínica característica de este tipo de lesión. Un dolor pélvico, cíclico, relacionado entonces con la menstruación. Y la otra característica es que el paciente, por eso muchas veces consulta
porque es infértil, ¿no? Le produce una infertilidad. Y este tipo de lesiones son muy importantes hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay patologías asociadas secundarias justamente después de la aparición de este tipo de lesiones. Vamos a ver las imágenes histológicas. ¿Cómo correlacionamos la histología? ¿Qué vamos a encontrar? Podemos ver que en algunos casos, cuando está comenzando esa lesión, yo puedo encontrar el revestimiento epitelial del endometrio, puedo ver el epitelio estromal, pero en algunos casos yo no veo más eso. Cuando ya más de mayor edad, vamos a decir, más avanzado el tiempo, ¿verdad?, de evolución de estas endometriosis, de estos quistes endometriósicos, muchas veces ya se pierde ese revestimiento epitelial. Entonces puedo notar áreas de hemorragia solamente, incluso ya la pérdida de ese revestimiento epitelial, pero puedo sugerir, ¿verdad?, justamente si no veo ninguna de esos componentes, que esto pueda tratarse de una endometriosis. Y que lo otro que puedo ver, la presencia de abundantes macrófagos con hemosiderina. Son los criterios, ¿verdad? De repente se les muestra esta imagen con esa macroscopía, pidiéndoles a ustedes el diagnóstico, sin que vean ustedes el epitelio de revestimiento del estroma, puede esto corresponder a un quiste endometriósico. Y acá nos pregunta, ¿cuáles son las neoplasias que puedan originarse de ella? O sea, ¿se puede originar neoplasia? Sí, se puede originar. Y lo primero que puede aparecer generalmente en este tipo de lesiones es son lesiones premalignas, ¿verdad? Lo que le vamos a llamar, una de ellas es la endometriosis atípica. Una endometriosis atípica donde podemos encontrar un epitelio con atipia a nivel de ese revestimiento. Y eso puede dar origen justamente a un tipo de tumor de ovario que es el carcinoma de células claras. Otra característica en la que puede aparecer también sobre esa endometriosis ovárica es la hiperplasia endometrial atípica. Y se cree que sobre esa hiperplasia endometrial atípica es que se desarrolle otro tipo de tumor de ovario que es el carcinoma endometrioide. Entonces podemos decir que dos tipos de lesiones principalmente se puede desarrollar sobre un quiste endometriósico o sobre una endometriosis ovárica, aunque se ha visto también que está relacionado a otras variedades como un carcinosarcoma, un adenosarcoma o un sarcoma del estroma endometrial, los mismos tumores que podían dar origen también al epitelio estromal o el tejido estromal como tal que habíamos estudiado en el capítulo de cuerpo uterino. Entonces también puede originarse de este revestimiento epitelial. Pero lo más frecuente es lo que le acabo de mencionar, el carcinoma de células claras y el carcinoma endometrioide. Bueno, muy bien. Pasamos a otra patología ovárica. Fíjense aquí que me está mostrando un parénquima ovárico al corte, donde podemos notar la presencia de múltiples estructuras quísticas. Una combinación de varias estructuras quísticas y áreas de fibrosis, que parece ser una zona de hiperplasia estromal con estas formaciones quísticas. Lo primero tenemos que saber si esto a qué corresponde, si son quistes foliculares o son folículos quísticos. Podemos notar que hay varios, ¿verdad? Y todos están hacia la zona de la superficie, una pared, impresiona una estructura gruesa, como la que ustedes pueden notar en esa imagen. Puede verse en pacientes jóvenes muchas veces este tipo de lesiones, que lo vemos en el contexto de lo que sería un síndrome de ovario poliquístico, o también llamado escleroquístico, ¿sí? Porque se forman quistes y se forman áreas de fibrosis. Se caracteriza por múltiples quistes foliculares o folículos quísticos. Que lo que llamativamente a la histología vamos a encontrar es que tenga luteinización de la teca interna, además de la fibrosis. Esa es la característica que suele verse. Evidencia de ovulación previa en los cortes histológicos es escasa o nula. Esa es la característica fundamental. Por eso a la histología es el que me ayuda justamente a hacer el diagnóstico. Y se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? Este tipo de paciente consulta por amenorrea, por esterilidad. Muchas veces incluso esto conlleva una hiperplasia también a nivel endometrial o una virilización, que es lo que se suele encontrar en este tipo de lesiones.
Esas son las manifestaciones clínicas que suele presentar. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, o también llamado escleroquístico. Múltiples quistes foliculares o folículos quísticos, ¿sí? Que vemos en la histología, fíjense lo que le está diciendo, múltiples estructuras correspondientes a folículos quísticos o quistes foliculares, mayores de 2 centímetros de diámetro para los quistes foliculares. O algunos un poco más pequeños serían los folículos quísticos y extensa fibrosis. Y ustedes pueden notar que no hay signos de que haya ocurrido ovulación. Yo no encuentro cuerpo lúteo ni cuerpo albicans, no se visualiza, sino que múltiples figuras quísticas y ese estroma. Y alrededor de esos quistes lo que puedo encontrar es esto, la presencia de diversos grados de luteinización de la teca interna. Es otra de las características histológicas. Bueno, muy bien. Vayamos a los tumores ya malignos, vamos a decir, que podemos encontrar en el ovario. En el ovario, como dijimos, ¿verdad? Podíamos encontrar una zona de corteza, una zona medular, dijimos. Y podemos clasificar en los tipos celulares que podemos encontrar a nivel de eso. La clasificación de estos tumores de ovario es principalmente morfológica y se basa en las características citológicas que tienen las células tumorales. Y podemos ver que hay 4 tipos principales de tejido a nivel del ovario. Está el epitelio de revestimiento, las células germinales, que es lo que va a formar el ovocito, ¿verdad? Las células de los cordones sexuales y las células del estroma. Entonces, eso se ha visto justamente que las células que van a dar origen de cada una de ellos se les clasificó también para los tumores de ovario. Entonces tenemos a los epiteliales, del estroma, el cordón sexual y las germinales. Luego vemos una variedad mixta, epitelio mesenquimal o directamente mesenquimales. Luego tenemos a los linfoides, mieloides, no debemos olvidarnos. Y la metastásica, ¿no? Los tumores metastásicos. Pero recuerden, los tumores metastásicos en su mayoría son tumores bilaterales. De la gran mayoría de estos tumores de ovario, los epiteliales son los más frecuentes que vamos a encontrar, ¿verdad? Dentro de estos vamos a ver que hay unas subvariedades otra vez. Estos tumores epiteliales son de diversos orígenes histogenéticos y se van clasificando dependiendo del tipo de célula. Se clasifica otra vez o se subclasifica en seroso, endometrioide, de células claras, mucinoso, transicional. Entonces ahora van a tener que aprenderse todas ellas porque todas tienen características diferenciales. Y no van a decir lo que nos dimos, lo que vimos, porque todos tienen que saber. Todo en base justamente a lo que van a encontrar en relación a este tipo de tumores. Entonces vamos a ir mirando cada una de ellas, qué tipo de lesiones encontramos dentro de cada capítulo. Vamos primeramente entonces a los tumores epiteliales, que corresponden, como les dije, a la mayoría de los tumores de ovario. Podemos ver que estos tumores epiteliales le podemos dividir tipo en 2 grupos, ¿verdad? Los de bajo grado y los de alto grado. Dentro de ellos, otra vez, los de bajo grado tienen un bajo crecimiento, un crecimiento lento. Dentro de ellas tenemos a los carcinomas serosos de bajo grado, los carcinomas endometrioides de bajo grado, los carcinomas mucinosos, las variedades histológicas que van presentando dentro de este tipo de categoría. Vamos a ir mirando para que puedan entender. Acá le hace justamente una imagen, fíjense, de los tipos de tumores que podemos encontrar dentro de este componente epitelial. Pero a grandes rasgos, para que puedan entender, esta la clasificamos otra vez, o anteriormente se le clasificaba más en tumores benignos, borderline y malignos, dentro del grupo de los epiteliales, sea endometrioide, seroso, mucinoso, cada uno otra vez tiene su forma benigna, borderline o limítrofe, como le decimos, y la variedad maligna. Solamente dentro del capítulo de ovario ustedes van a encontrar que hablamos de un tumor borderline. ¿Por qué? Por el tipo de comportamiento que tiene.
no se comporta de una forma maligna, pero para el tratamiento es muy importante tener ese tipo de lesiones porque puede evolucionar, ¿verdad? Una forma maligna, no así uno benigno que directamente tiene un comportamiento más benigno, que es lo que vamos a ir mirando dentro de cada uno de estos diferentes tipos histológicos, porque esto en realidad es ya la variedad histológica, que es la clasificación que se le da. Podemos hablar de una neoplasia serosa, dentro del grupo de los serosos, el epitelial, pero seroso, de bajo grado. Están los tumores serosos benignos, los tumores serosos borderline y los carcinomas serosos de bajo grado. ¿Por qué se hizo otra esta subclasificación? Por el origen que tiene, por el tipo justamente de origen celular que tienen estos tumores. De ahí que hablamos justamente de estas lesiones que vamos a ir mirando para tratar de entender. Miren aquí, fíjense, un tumor seroso. ¿Cuál es la característica de un tumor seroso? Que vamos a encontrar que tiene un revestimiento de células parecidas a la de las trompas uterinas, un epitelio mulleriano. Este es un tumor benigno seroso, suele ser lesiones quísticas, una superficie externa lisa, es un tumor quístico unilocular, tiene una sola cavidad. Fíjense, superficie externa lisa, se visualiza incluso los vasos, ¿verdad? Una vasocongestión marcada que se visualiza aquí. Y al corte, yo veo que tiene superficie lisa también por dentro, una sola cavidad, con un contenido que suele ser citrino. De repente, ¿verdad? Esto lo que suele sufrir es que rota la estructura, ¿verdad? Rota y entonces se infarta. Pueden aparecer en este tipo de lesiones. Son lesiones epiteliales frecuentes que vemos en pacientes jóvenes, ¿no? A partir de los 30 para adelante, incluso antes podemos observar este tipo de lesión. ¿Cómo le vamos a llamar? Según la nomenclatura nosotros habíamos estudiado ya esto. Es quístico, es benigno, entonces, y después voy a mirar la histología que va a tener un revestimiento similar al epitelio mulleriano, al epitelio de la trompa, entonces le voy a llamar cistoadenoma. Cisto por lo quístico, adenoma por el componente como una glándula, ¿verdad? Y seroso por ese tipo de revestimiento epitelial. Fíjense ustedes aquí, que tiene un epitelio de aspecto mulleriano. Entonces vemos la estructura quística, acá no estamos viendo que tenga papila, una superficie lisa. Muchas veces puede tener también estructuras papilares. Entonces le hablamos de cistoadenoma papilar seroso o un cistoadenofibroma cuando tiene más componentes sólidos, por ejemplo. Porque acá estamos viendo que todo esto es quístico, ¿sí? Con su revestimiento epitelial sin atipia. Esa es la característica fundamental, que no hay atipia. Pero ya no ven ustedes ninguno de los componentes del parénquima del ovario. Ya no hay folículos, ¿verdad? Pero vemos que hay un estroma. Esa es la característica. Y ustedes pueden ver que compromete toda la superficie como la que acabamos de observar en esa imagen. Otras variedades, fíjense, esta no es tan quística, hace algunas áreas quísticas, pero tiene muchas áreas más sólidas. O esta que vemos aquí, más sólida, superficie externa, y la histología tiene la misma morfología, células sin atipia, revestimiento mulleriano, pero tiene más estroma. Entonces, ahí aplicamos el término de cistoadenofibroma, seroso, siempre benigno, ¿verdad? Dentro del grupo justamente de las neoplasias serosas de bajo grado. Otra de las variedades dentro de este grupo es cuando ya empieza a tener formaciones quísticas. Fíjense que esas formaciones quísticas pueden observarse en la superficie externa y también en la superficie interna. Miren lo rugoso, arrugado, parece un estómago ya acá, el ovario abierto, y se ven estas excrescencias, ¿verdad? Pues es un crecimiento papilar, exofítico, porque crece por fuera, o endofítico cuando va creciendo por dentro. Finas excrescencias que encontramos dentro de la superficie, pero siempre sigue siendo una sola cavidad. Aquí es muy importante cuando vemos ya esta morfología, el corte histológico para poder
ver si esto no corresponde ya a una lesión borderline. ¿Cuál es la característica del borderline? Que va a ser estratificado, ya va a tener una pequeña estratificación, ese epitelio de revestimiento va a tener atipia, pero no va a presentar invasión estromal. Esa va a ser la característica. Un tumor seroso borderline o limítrofe o tumor proliferativo atípico. Es el término que le aplicamos a este tipo de lesiones. Y esta es la morfología macroscópica. A la histología que yo voy a ver, que es lo que me va a llamar la atención, lo que les dije. Ustedes vean, fíjense aquí, va a tener un revestimiento del epitelio tipo mulleriano como vimos. Pero aquí ya llamativamente que vamos a encontrar que esas pequeñas papilas que estaban creciendo tiene estratificación, tiene atipia celular y un citoplasma amplio oncocítico, pero sin invasión del estroma, no hay invasión estromal. Entonces un epitelio tubárico en algunos casos incluso puede tener estos núcleos que protruyen hacia la superficie, que da un aspecto que le llamamos hobnail, células en tachuela, un amplio citoplasma eosinofílico, atipia de bajo grado, incluso con presencia de mucina extracelular. Entonces eso nos hace el diagnóstico de un tumor seroso borderline, no invasivo. Y vemos otras variedades. Puede tener microinvasión. Podemos observar focos de microinvasión. Y eso, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Miren aquí, el estroma, en pequeños focos, ese epitelio estratificado con atipia, ¿verdad? Está invadiendo, pero esa invasión tiene que ser menos del 5 milímetros. Por eso es muy importante para nosotros medir, justamente para saber si esas células neoplásicas están infiltrando el estroma, pero no tengan una extensión mayor de 5 milímetros. Esa invasión, como podemos ver aquí incluso, puede ser focal también, o sea, es con microinvasión. Y luego está el componente que tenga micropapilas. Micropapilar también es menos de 5 milímetros. Incluso puede verse los cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma son característicos generalmente de los tumores serosos. La variedad entonces que podemos ver de un carcinoma borderline seroso, tumor seroso borderline con microinvasión o con un componente micropapilar. Otra característica también puede acompañar a esta variedad borderline, que pueden acompañarse de implantes peritoneales. ¿Por qué aparecen esos implantes peritoneales? ¿Se acuerdan la primera imagen que les dije? Que esas estructuras pueden crecer por fuera, en la superficie externa, y por ahí algunas celulitas cayeron dentro de la cavidad peritoneal. Entonces aparecen los implantes peritoneales asociados a ese tumor de ovario borderline, que puede ser no invasivo, de tipo desmoplásico. ¿Y qué es lo que le llamamos? ¿Por qué le llamamos de tipo desmoplásico? Porque el componente glandular, aquí el tumoral, es pequeñito y el resto todo es desmoplasia, es fibrosis dentro de lo que correspondería a la zona del peritoneo. O puede ser un no invasivo de tipo epitelial. Solo el componente epitelial estamos viendo. Incluso parece como una invasión linfática, ¿verdad? Ese componente epitelial con atipia, con cuerpos de Samoma, incluso que podemos ver. O implantes invasivos. Los implantes invasivos, miren ustedes, fíjense la abundante cantidad ya de células atípicas y poco estroma en comparación con este no invasivo de tipo desmoplásico. Entonces los implantes peritoneales pueden ser no invasivos y pueden ser invasivos. Los no invasivos pueden ser de tipo desmoplásico, que ocurre sobre superficies peritoneales, donde ese componente epitelial no es mayor que el 50%. ¿Sí? Ahí puede haber áreas de necrosis, fibrosis, y el tipo epitelial, no invasivo epitelial, son tumores bien delimitados, sin reacción desmoplásica, ¿sí? Lo contrario de esta. Y los implantes invasivos son irregulares, mucho componente epitelial. Puede también aparecer desmoplasia, pero hay pocas células inflamatorias. Estas que pueden progresar son las que pueden progresar a una lesión
serosa de alto grado, a un carcinoma seroso de alto grado. Anteriormente se creía que de un borderline pasaba a un bajo grado y ese bajo grado después a un alto grado. Actualmente no, se sabe que justamente hay esa diferenciación, que no ocurre eso. Pero dentro de un borderline con implante invasivo, esto sí puede progresar. Son las que probablemente puedan progresar. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico de estos borderline, incluso con implantes peritoneales, porque el manejo, el tratamiento de esos pacientes es totalmente diferente. Bien, fíjense en esta. Cuando ya hablamos de un carcinoma seroso de bajo grado, no invasivo, con características de micropapila y áreas cribiformes. Es una variante incluso de las de borderline micropapilar, donde el crecimiento de esas estructuras papilares es bien exofítica y endofítica. Pero por eso entra ya de un grupo dentro de los carcinomas serosos de bajo grado. Son tumores mayores a 5 milímetros del componente micropapilar y cribiforme. Esa es la histología. Este tipo de tumores son más agresivos, presentan más recaída, tienen abundantes áreas de implante y mayor progresión a que después esto aparezca como una invasión, ¿verdad? Y el manejo incluso de pacientes es más agresivo. Que le vemos a la histología, miren ustedes, fíjense en múltiples estructuras papilares, crecimiento exuberante con bastante atipia, incluso dando la imagen, como dice, en medusa, ¿sí? Que es la que nos está mostrando en esta. Bueno, el otro tipo dentro de este grupo de neoplasia seroso de bajo grado es el carcinoma seroso de bajo grado. Menos del 5% de los carcinomas de origen, de los carcinomas de ovario, perdón, su origen es se cree una progresión del tumor seroso borderline. Son tumores, muchas de ellas sin sintomatología, y ya se manifiesta a veces con una carcinomatosis peritoneal, ya se disemina, ¿verdad? La invasión es más del 5 milímetros. Los 5 milímetros dijimos para los microinvasivos, ¿verdad? Para el anterior que habíamos mencionado. Y ven, son tumores en áreas quísticos y también sólidos, pero llamativo luego a la macroscopía y la histología, ese patrón seroso, con papila y múltiples cuerpos de samoma. Eso es lo que van a observar para este tipo de lesiones. Pero un carcinoma seroso de bajo grado por el tipo de atipia que vamos a encontrar en ella, ¿no? Acá podemos ver los múltiples cuerpos de samoma, esas calcificaciones que suelen presentar estos tumores. Nidos de células sólidas o algunas micropapilas rodeados de espacio, como vemos aquí, un epitelio seroso, a veces incluso ciliado, la atipia leve a moderado, cuerpos de samoma abundantes, mitosis puede estar ausente o menos de 12. Es la característica para hacer el diagnóstico de un carcinoma seroso de bajo grado. ¿De dónde se originan estos tumores que estamos hablando? Principalmente de ese epitelio mulleriano, de la trompa uterina, lo que justamente tiene esa morfología, ¿verdad? Bueno, ahora vamos para el carcinoma seroso de alto grado. El carcinoma seroso de alto grado, fíjense, ya no es luego quístico, ¿eh? Este tumor es un tumor agresivo, sólido, como ustedes están observando en esta imagen. Hablamos de neoplasia serosa de alto grado, dentro de ese grupo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que tiene un patrón sólido. La mayoría muestra un compromiso del ovario en forma bilateral, ¿sí? Y se observa compromiso tubárico incluso, ¿no? Compromiso de la trompa. Son masas sólidas, como ven aquí. Algunas veces hemorrágica, necrosis, que también puede acompañar. Y tiene varios patrones histológicos. Entonces, corresponde al 70% de los carcinomas de ovario y su origen es del carcinoma intraepitelial seroso tubárico, ¿eh? El carcinoma seroso de bajo grado, ¿de dónde se originó? Dijimos que podía originarse del borderline, ¿sí?
Sin embargo, este carcinoma seroso de alto grado se origina del carcinoma intraepitelial seroso tubárico. Por eso siempre se hace la resección de la trompa y para nosotros es muy importante buscar áreas a nivel de la trompa uterina donde encontremos lesiones in situ, ¿verdad? A nivel de la trompa uterina, de las cuales se originaron este tipo de lesiones. 80% de ellos se presentan en estadios avanzados, son de mal pronóstico, una carcinomatosis diseminada en estos tipos de pacientes muchas veces cuando ya se lo encuentran. Vean aquí los patrones, hay varios patrones histológicos que incluyen los patrones papilares, micropapilas, patrones sólidos como vemos acá o microglandulares, incluso puede verse estas células más atípicas, una displasia severa, ¿verdad? Eso es lo que estamos observando con áreas de atipia marcada, es lo llamativo de este tipo de lesiones. Formas glandulares, los núcleos variables, un alto índice mitótico, la mayoría de un patrón más sólido, metastásico muchas veces ya este tipo de lesiones. Bueno, esto en relación entonces a los tumores serosos. Ahora vayamos a otro grupo de tumor que correspondería a la variedad mucinoso. ¿Qué va a aparecer en este mucinoso? El mucinoso también lo mismo, puede ser benigno, borderline, maligno. Entonces vamos a la variedad benigna. Entonces vamos a ver, es un tumor también quístico, pero a diferencia del anterior es multiloculado, tiene varias cavidades, ¿sí? Tiene varias cavidades, su superficie puede ser lisa. Y lo otro llamativo de estos tumores cuando son benignos es que tiene un contenido material viscoso, medio mucoide, moco, como moco, parece gelatinoso en su interior. No tan líquido y citrino como el anterior. ¿Se acuerdan que era una superficie lisa de una sola cavidad? Esta, sin embargo, tiene varias cavidades. Entonces, macroscópicamente, esto corresponde a un cistoadenoma mucinoso. La histología es bien práctico, porque yo voy a ver un revestimiento de un epitelio similar al intestino o al endocervix, parece. Un epitelio similar a la parte del intestino, que es lo que estamos viendo aquí. Una capa de células epiteliales, parecen todas células caliciformes, de repente puede tener células de Paneth, puede tener células secretoras, incluso como una enteroendocrina, ¿verdad? Que podemos encontrar dentro de ese grupo de revestimiento epitelial. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Sin atipia. Todas las cavidades. Sin embargo, miren aquí, ya empieza a ver, aparte de las cavidades, vemos algunas áreas más sólidas. Va cambiando mi mucinoso, mi revestimiento, mi contenido es medio mucoide, pero también que empiezo a ver. Ya parece que se profundiza, no solamente es una hilera, sino que hay como una ligera infiltración, parece. Pero en realidad no hay infiltración del estroma, ¿sí? Lo que veo es una estratificación de ese epitelio. Por eso entra dentro del grupo de un tumor mucinoso borderline o tumor proliferativo atípico. La proliferación epitelial es más compleja y ocupa el 10% de la superficie del tumor. Miren ustedes, aquí nomás, esta área nomás es la que llama la atención. Pero justamente esas áreas las que yo tengo que incluir más para poder encontrar este tipo de lesión. Y el pronóstico es diferente para un tumor mucinoso borderline de un tumor mucinoso benigno como la que acabamos de observar. Que podemos notar también, fíjense, puede haber una arquitectura compleja, hay estratificación, la formación de papilas intraquísticas, células apiñadas, hay proliferación de células de tipo pilórica, caliciforme, células endócrinas, células de Paneth. Parece un intestino, vamos a decirle. Y la atipia puede ser leve a moderada, pero no hay invasión estromal. Eso es la característica final para poder llamarle justamente un tumor mucinoso borderline. Estos tumores mucinosos borderline, ¿qué es lo que puede tener? Pueden ser justamente acompañantes de un carcinoma intraepitelial o puede acompañarse de microinvasión.
Cuando tiene un carcinoma intraepitelial, la arquitectura es muy similar al tumor mucinoso borderline, pero acá hay atipia, una atipia nuclear de alto grado, grado 3, como dice. Es focal, solo un foquito, solo una zona voy a encontrar eso. Que es focal o hasta 10 milímetros cuadrados, o sea, eso se mide a nivel microscópico para poder justamente dar este tipo de diagnóstico. O que tenga microinvasión. Cuando hablamos de un tumor mucinoso borderline con microinvasión, cuando hay infiltración del estroma y esa infiltración es menos de 5 milímetros, pero su grado nuclear es menor, es de un grado nuclear de 1, 2, que es la atipia nuclear, lo que me voy a fijar para poder dar ese grado nuclear. Entonces, puede ser con un carcinoma intraepitelial o con una microinvasión. Fíjense en esta, por ejemplo. Esto puede ser con un carcinoma intraepitelial. Miren la atipia nuclear que tiene. El grado nuclear 3 infiltra el estroma en una expresión menos de 5 milímetros. Un carcinoma mucinoso borderline con carcinoma microinvasivo. Luego tenemos el carcinoma mucinoso ya directamente. Aparte de tener las áreas quísticas, acá predomina el componente sólido. Mucho moco parece. Corresponde al 3% de los tumores de ovario. ¿De dónde se origina un carcinoma mucinoso? Se puede originar de un tumor mucinoso borderline, puede originarse de un teratoma, puede originarse de un tumor de Brenner, de variedades otra vez dentro de los tumores de ovario, y la mayor parte de ellas son unilaterales, ¿sí? Pueden ser multiloculares o uniloculares con áreas sólidas, el 80%, ¿sí? Y puede tener áreas benignas, puede tener áreas borderline o áreas incluso malignas, dentro incluso de este carcinoma mucinoso. Los bilaterales o unilaterales generalmente tienen menos de 10 centímetros y cuando tienen más, generalmente ya se sospecha metástasis. O sea, cuando yo tengo un tumor bilateral de ovario y con morfología de un mucinoso, hay que descartar que esto no sea metastásico, antes que sea un carcinoma mucinoso del ovario, ¿no? Que sea, como se dice, primario del ovario. Lo más probable es que esto sea metastásico. ¿Y de dónde suelen venir? Pueden ser de tumores apendiculares, por ejemplo, la localización es más frecuente. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Podemos ver que dentro de estos carcinomas mucinosos, entre la proliferación y la infiltración, ¿verdad? Pueden existir dos patrones de invasión. Pueden existir dos patrones de invasión, que son un patrón expansivo y un patrón infiltrativo. El patrón expansivo es cuando crece y es mayor o igual a 5 milímetros de crecimiento, ¿verdad? Que va creciendo por fuera, vamos a decirle. Y el patrón infiltrativo es el que va infiltrando el estroma. Va infiltrando el estroma. El que tiene mejor pronóstico es el patrón expansivo y que también es el que más se suele ver. Y eso se informa, hay que informar en el informe de la anatomía patológica porque cambia el pronóstico también para el paciente. Entonces, dos patrones de invasión que pueden incluso coexistir, patrones expansivos y patrones infiltrativos dentro de las mismas. Pero la que tiene mejor pronóstico es la forma expansiva, que crece hacia la luz, vamos a decir, y el otro invade más a nivel del estroma. Miren aquí otra lesión que podemos encontrar, otro grupo de origen epitelial es el carcinoma endometrioide, los tumores endometrioides, que también pueden ser benignos, borderline, malignos. Directamente yo ya le estoy mostrando acá la variedad maligna, que es el carcinoma endometrioide. ¿Cuál es la característica que habíamos dicho? Que muchas veces estos pacientes tienen antecedentes de endometriosis, ¿sí? Que hayan tenido endometriosis. Fíjense, aquí estamos viendo un corte, ¿verdad?, del parénquima ovárico tumoral, ¿ya? No vemos nada del resto de ovario, y que tiene áreas quísticas. Un tumor sólido con áreas quísticas, aspecto hemorrágico. Aquí la misma cosa, estamos viendo una zona ligeramente quístico, hemorrágico y todo el resto áreas sólidas, grisácea blanquecina, que corresponde justamente a un tumor maligno. Va infiltrando la cápsula, muy importante ver siempre la cápsula. Y como se dice, cuando operen,
porque muchos de ustedes van a ser probablemente cirujanos, es muy importante para nosotros cuando recibimos si la cápsula está intacta o no, ¿verdad? Traten de no abrir siempre, porque de lo contrario no sabemos si es que hubo una rotura intraoperatoria o justamente después el cirujano hace la apertura, o sea, o de lo contrario especificar, ¿verdad? Que la cápsula estaba intacta y que después el cirujano fue el que seccionó, porque es muy importante y cambia el pronóstico para cuando uno examina justamente la cápsula del ovario. Este tumor carcinoide corresponde al 10% de los tumores de ovario, es el segundo en frecuencia y, como mencioné, se origina de una endometriosis. Puede estar asociado incluso a un síndrome que es el síndrome de Lynch. El carcinoma endometrioide suele originarse de una endometriosis y esa endometriosis, que es lo primero que puede aparecer, una hiperplasia, una zona de hiperplasia con atipia. Y sobre ese epitelio hiperplásico con atipia, entonces se desarrolla el carcinoma endometrioide. Algo llamativo es que muchas veces en forma sincrónica también aparece un tumor a nivel del endometrio, que es la misma histología como un carcinoma endometrioide, pero es sincrónico, no es que sea metastásico, ¿verdad? Este carcinoma endometrioide, ¿cuál es la particularidad? Que podemos gradarlo en grado 1, grado 2 y grado 3, similar al carcinoma endometrial del útero. El grado 1 cuando hay mayor cantidad, mayor de 50 componentes glandulares, ¿verdad? El grado 2 cuando sea menos de 50 el componente glandular y el grado 3 el patrón sólido. Así todo es componente sólido ante componente epitelial. Bien. El otro tumor que también puede originarse de una endometriosis, dijimos, era el carcinoma de células claras, ¿sí? Que también es un tumor quístico y con componente sólido. Y miren ustedes, ¿qué es lo que llama la atención? Que dentro de su componente quístico muchas veces encontramos material hemorrágico. Eso es lo que muchas veces llama la atención también y que nos ayuda a sospechar, ¿verdad?, para este tipo de lesiones. Se suele originar sobre la endometriosis atípica. Corresponde al 7% de los tumores de ovario y en el origen, en 2/3 de los casos, es sobre una endometriosis de ovario. ¿Qué es lo que voy a ver a la histología? Voy a observar estructuras con células claras, citoplasma claro, algunas de ellas incluso con marcada atipia, como estas células en tachuela que vemos aquí, las células Hopnail, que podemos observar. Parecido también al carcinoma del cuerpo uterino que habíamos visto con morfología de células claras. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que de repente podemos ver dentro del citoplasma esas células, glóbulos hialinos, ¿sí? Que es lo que estamos visualizando en esta imagen. Son células con marcada atipia o una morfología papilar. Puede ser un componente túbulo quístico, como esta que estamos viendo, o un patrón bien sólido. El otro tumor dentro del grupo de los seroso, dentro del grupo epitelial, ya que dijimos, dentro de todo, ¿verdad?, que habíamos mencionado, sería el de Brenner, que es donde aparece un epitelio de transición, que ya no les muestro en esta imagen, van a tener que estudiarlo dentro justamente de todo el capítulo. Recuerden que acá ya le hacemos solo el resumen. Bueno, seguimos en los tumores de ovario. Vamos a comenzar con las de origen de células germinales. El primer grupo son los llamados disgerminomas. Son tumores sólidos, como podemos notar aquí. Su homólogo a nivel masculino sería el seminoma. Se caracteriza por tumores sólidos con amplias áreas de necrosis, como podemos ver aquí al corte. ¿Sí? Es el tumor germinal más frecuente que puede mostrar áreas de necrosis, como vemos en esta imagen. A la histología, que es lo que voy a encontrar, parecen espermatocitos, ¿eh? Son las células que acabamos de observar. Parecen espermatocitos rodeados por infiltrado inflamatorio. Muchos linfocitos, infiltrado inflamatorio de tipo linfoide. E incluso podemos ver la presencia de células epitelioides como unos granulomas, una variedad que pueden verse en este tipo de lesiones. Tiene un crecimiento sólido a la histología
formando trabéculas de linfocitos, pueden verse estructuras como estas, granulomas, como les mencioné, y además estas células germinales, ¿sí? Que es lo llamativo de este tipo de tumor, disgerminoma. El otro tumor dentro de la categoría de tumores germinales es un tumor correspondiente al carcinoma embrionario. También tumor sólido, donde van a ver ustedes como conductos con luces, parece. Un epitelio embrionario, un epitelio inicial embrionario, como unas redes que ustedes van a ver como marcada atipia, miren el alto índice mitótico de este tipo de lesiones. Estos tumores, la mayoría de las veces, estos tumores germinales, no se le ven su forma pura, ¿sí? La mayoría son mixtas, ¿no? Entonces hay un poco de carcinoma embrionario, con ella un teratoma o un degerminoma, que podemos notar en los tumores de ovario. O de lo contrario, se ve también las formas puras, que es lo que estamos observando en esta imagen. Su edad de presentación, vemos en pacientes jóvenes, aproximadamente a los 15 años. Acá, como les dicen, la forma pura es muy rara, se manifiesta con una pubertad precoz, tumores sólidos, con necrosis, hemorragia, y sus patrones histológicos pueden ser de forma glandular, sólido, como esta que ven aquí, papilar con un alto grado nuclear, fíjense, con mitosis anómala, ¿verdad? Y un citoplasma muy anfofílico, característica que suele verse para estos tumores. Recuerden que dentro de todos los tumores de ovario siempre usamos también bastante la parte laboratorial, ¿verdad? Los dosajes hormonales, porque estos tumores también pueden producir hormonas. Acá vemos otro tumor que también es frecuente en la edad pediátrica, un tumor sólido, medio gelatinoso, con áreas incluso quísticas, como la que ven aquí, que es el tumor del seno endodérmico o del saco vitelino, que suele presentar este patrón, un patrón microquístico, un patrón en parte sólido, hepatoide, como un encaje, como un ñandutí, parece, como le solemos decir. Y algo llamativo que suelen verse es esta estructura, una estructura vascular rodeada por las células neoplásicas, que es lo que llamamos cuerpos de Schiller-Duval, ¿sí? Estos cuerpos que son patonhormónicos del tumor del seno endodérmico, pero que no siempre es necesario. Se ve en un 50%, pero puede en algunos casos no verse este componente, pero de igual forma, fíjense aquí, esta morfología también ya me ayuda a hacer el diagnóstico. La característica de estos tumores es que producen muchos glóbulos hialinos, ¿sí? Que son estas estructuras que ustedes están viendo aquí, y que son alfa-fetoproteína positivo. Yo puedo dosar en sangre alfa-feto y va a estar elevado para esos pacientes. Y a la vez, si es que de repente a la inmunohistoquímica yo dudo qué componente histológico tenga, entonces puedo realizar también la alfa-fetoproteína, por ejemplo, cuando hay una metástasis ya, ¿verdad? Entonces ahí me da positivo para la alfa-fetoproteína, es diagnóstico para lo que correspondería un tumor del seno endodérmico. Otro de los tumores dentro de la parte germinal, de origen germinal agresivo, es el tumor justamente correspondiente a los coriocarcinomas. Pero estos coriocarcinomas casi nunca están en la forma pura. Todos se encuentran en su forma mixta, mezclada con las otras variedades de tumores. ¿Y cuál es la morfología? Que yo voy a encontrar aquí la presencia de células del cito y sincitio trofoblasto. Acá fíjense una célula multinucleada del sincitio trofoblasto rodeando de las células del citotrofoblasto y con mucha área de necrosis y hemorragia. ¿Qué produce laboratorialmente la elevación? Esto, la beta-HCG. Un tumor de ovario con beta-HCG elevada, alfa-fetoproteína, entonces eso ya le va a indicar a ustedes que probablemente hay áreas de coriocarcinoma o hay áreas de tumor del seno endodérmico. Y la misma cosa, la inmunohistoquímica me puede ayudar para el diagnóstico diferencial para este tipo de lesiones, un coriocarcinoma. Y recuerden que también vamos a mirar en el cuerpo uterino
este tipo de tumores también puedo encontrar. O sea, veo en el ovario y puedo ver también en relación a las enfermedades trofoblásticas gestacionales en el útero. El otro tumor también frecuente que vamos a encontrar dentro de los tumores germinales es al que ya le conocen, ¿verdad? El famoso teratoma. El teratoma, que se caracteriza por un tumor que muchas veces puede ser quístico, con áreas sólidas, donde yo puedo diferenciar, hay material untuoso, hay pelo, hay grasa, diente, ¿no? Como ven aquí, dedo, incluso, que simula, como se dice, órganos que podemos encontrar dentro de estas lesiones, originado de las 3 capas embrionarias, ¿no? Un teratoma maduro. Esa es la característica de este tipo de lesiones. Histológicamente, ¿qué van a encontrar? Pueden encontrar componentes mesenquimal, como un cartílago, componente endodérmico, el revestimiento epitelial, el epitelio respiratorio, mesenquimal aquí también, componente óseo, ectodérmico, podemos ver que hay queratina, una piel con queratina, tejido nervioso, tejido adiposo, son las variedades, ¿verdad? Todos tejidos maduros, de ahí el nombre entonces de teratoma maduro. Y el otro tipo es el teratoma inmaduro, que muchas de ellas suelen ser bien sólidos, ¿sí? Como vemos aquí, y la característica histológica es que vamos a encontrar tejido inmaduro, principalmente neuroepitelio, tejido de aspecto nervioso, neuroepitelial, como ven ustedes en esta imagen, un teratoma inmaduro. Corresponde al 20% de los tumores germinales y contiene una variedad de cantidad, muchas de ellas justamente vemos áreas de teratoma maduro y algunos componentes de teratoma inmaduro. Por eso tenemos que gradar. ¿Y cómo se va a gradar esos teratomas inmaduros? Se grada en base a la cantidad de tejido neuroepitelial. Y podemos decir de grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando hablamos de grado 1, cuando en un campo a menor aumento vemos justamente un solo campo, un solo foquito, vamos a decir, un solo foco de tejido neuroepitelial. Un campo a menor aumento, entonces vemos un solo foco. Grado 2, cuando vemos de 1 a 3 campos en una lámina. Y grado 3 es cuando más de 3 campos en cualquier lámina que encontremos, entonces habla de un teratoma inmaduro. Y eso va a cambiar el pronóstico, ¿verdad? Por más que yo vea un foquito de neuroepitelio, eso ya me indica que es diferente el pronóstico de un teratoma maduro. Ya entra dentro de la clasificación lo que sería un teratoma inmaduro grado 1, ¿verdad? Por los componentes neuroepitelial que yo encuentro. Hay variedades dentro de estos teratomas que justamente tienen componentes de un solo tipo, ¿eh? De las capas estromarias, que parece una glándula tiroidea, un componente tiroideo, todos similares. Es la forma más frecuente de un teratoma monodérmico. El otro es el quiste, como un quiste epidermoide. ¿Cuál es la característica también de estos teratomas, especialmente los maduros, que pueden malignizarse? Hay un bajo porcentaje, menos de 1% de ellos que pueden malignizarse, especialmente el componente epitelial, que puede ver un carcinoma, por ejemplo, ¿no? Se sobreagrega, vamos a decir, una atipia, y eso incluso infiltrante, el componente epitelial, entonces vemos sobre un teratoma esa malignización. Incluso este estruma ovari, como ustedes ven, hay folículos ováricos, esto va produciendo hormonas y eso se manifiesta incluso clínicamente en el paciente. Y miren la macroscopía, esto parece una tiroides realmente, con áreas de fibrosis, parece esas áreas blanquecinas, y esta coloración medio beige grisácea, medio carnoso, que corresponde al parénquima tiroideo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo a la imagen histológica. Bueno, muy bien. Otro tumor dentro de las clasificaciones de los que serían justamente de los estromales, ya acabamos de ver un tumor sólido, una consistencia sólida firme, parece como un leiomioma,
cuando le vemos realmente, y que a la histología pueden ustedes observar el patrón, ¿verdad?, de crecimiento. No hay atipia celular como tal, pero podemos ver esa proliferación de células, que este tumor se suele acompañar, como dice aquí, de síndromes clínicos y genéticos. Es lo que vemos en el contexto muchas veces de los llamados fibromas, ¿no? Fibromas, o que hay una proliferación fibrosa, de tejido fibroconectivo, estromal, ¿verdad? El tumor de los cordones sexuales, de los cordones estromales, más frecuente, corresponde al 70%, y vemos en pacientes mayores, no vemos en pacientes jóvenes. Puede asociarse a un síndrome llamado síndrome de Meigs, que se caracteriza por la presencia del fibroma, el paciente hace ascitis y derrame pleural, o el síndrome de Gorlin, o también incluso al síndrome de carcinoma vasocelular nevoide. Son los tipos de síndromes que pueden asociarse con un tumor de ovario como un fibroma. Siempre investigar, como se dice. Como no produce sintomatología hasta que no produzca un gran crecimiento, muchas veces esto pasa desapercibido, estas lesiones. Bien, otro de los tumores que podemos encontrar, fíjense, aquí estamos viendo un tumor de ovario, una coloración muy llamativa, bien amarillenta, ¿no?, porque hay mucho material lipídico en el interior de ello. Por eso habla de unas manifestaciones clínicas. Esta es la que vemos en el contexto de los tumores de células de la granulosa, que puede ser de tipo adulto y de tipo juvenil. Este tipo de paciente tiene manifestaciones incluso endocrinas, ¿verdad? Un tumor maligno, se origina de las células de la granulosa y suele causar hiperestrogenismo. Con ello el paciente hace menometrorragia o un sangrado posmenopáusico, incluso pueda asociarse a hiperplasia o un carcinoma endometrial. En los niños, si llega a aparecer, produce una pubertad precoz, ¿sí? Por ejemplo, una niñita de 6, 7 años y que ya tenga empiece a menstruar, va a llamar la atención, ¿verdad? Lo más probable que pueda tener un tumor de ovario y que se deba justamente a este tipo de lesiones, a este tipo de tumores. Que vemos en la histología, tiene un patrón sólido, similar a la célula de la granulosa, y aparecen estas estructuras clásicas que habíamos visto también dentro de la célula de la granulosa, los folículos secundarios principalmente, que eran los cuerpos de Karl-Eschner. Esas características es lo que vemos y que nos ayuda muchas veces a hacer el diagnóstico. Bueno, muy bien. Eso es con respecto a los tumores de ovario. Pasamos al otro grupo que nos faltaría hablar dentro de las patologías del cuerpo uterino, que es la que llamamos neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Qué es lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional? Es un tipo de tumor, ¿verdad? Un tipo de lesiones, un grupo de enfermedades que están relacionadas con la gestación normal o anormal, donde vamos a decir, el denominador común es la proliferación del trofoblasto. Esa es la característica. Por eso le llamamos neoplasias trofoblásticas o gestacionales. ¿Y por qué nos da esta imagen? Porque estas justamente se caracterizan por la presencia de estructuras que parecen como una uva, ¿no? Porque las vellosidades que van a formarse aquí se producen como racimos de uva, un crecimiento en forma de racimos de uva, y se ven hidrópicas, ¿sí? En vez de formar vellosidades habituales, vamos a ver que estas vellosidades se ven todas hidrópicas y forma esta morfología macroscópica que le llamamos racimo de uva. Miren aquí, fíjense. ¿Qué suele darse en estos pacientes? El paciente impresiona, ¿verdad?, que está embarazada, está con un embarazo, se hace su beta-HCG, sale positivo, va aumentando, y si se hace una beta-HCG cualitativa es positivo o negativo solamente, pero si se hace cuantitativa tiene un valor mucho mayor de lo habitual. Esa es la característica que suele verse. Y hay dos tipos de enfermedades trofoblásticas gestacionales. Dentro de este grupo tenemos a la mola, ¿no?, las enfermedades molar. La enfermedad molar o la mola hidatidiforme, que puede ser completa o incompleta. Entonces hay una proliferación trofoblástica que se asocia
a edema de las vellosidades. No se forma una placenta como tal. Tampoco hay feto como la que estamos viendo aquí, pero sí produce un aumento exagerado del cuerpo uterino. No hay feto como la que visualizamos, pero todas las vellosidades se ven hidrópicas. Es la que vemos en el contexto de una mola hidatiforme de tipo completa. ¿Y por qué es causada? Por una gametogénesis y una fertilización anormal. Generalmente acá hay cromosomas paternos, contienen cromosomas paternos, pero son solo de origen androgénico. La mayoría, el 85% de ellos, de las células tienen cromosomas diploides, ¿verdad? 46XX o un 15% 46XY. Parece como un varón o una mujer, pero no hay feto. Y las vellosidades se ven todas hidrópicas. Por eso da la imagen, como les dije, de racimo de uva. Y produce sangrado del primer trimestre del embarazo. El cuerpo uterino crece mucho más de lo que tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, es de 2 meses de embarazo y parece ya un embarazo de 5, de 6 meses. Demasiado rápido crece el cuerpo uterino por la proliferación de estas estructuras. ¿Y qué vemos en la histología? Las vellosidades hidrópicas y aparecen estas con cisternas, parece como unos espacios. Y aparte la proliferación, la hiperplasia trofoblástica. Eso es lo llamativo, una hiperplasia trofoblástica y las vellosidades hidrópicas con formación de cisterna. Una mola de tipo completa, donde no hay componente embrionario. Haremos otra más, donde ustedes pueden ver justamente esas vellosidades todas hidrópicas, como racimos de uva y la atipia, ¿verdad? Que va presentando de células trofoblásticas y sincitios trofoblásticas. El otro tipo de enfermedad molar es la que puede acompañarse de restos o presencia incluso de feto, pero tampoco no es viable en el feto. El feto muchas veces tiene anomalía, entonces no es viable. Las vellosidades aquí pueden de repente pasar desapercibidas porque tienen un aspecto de vellosidades normales, pero algunas de ellas se ven hidrópicas y con cisterna. Y la hiperplasia nuevamente de células trofoblásticas, que es lo que aquí podemos observar. Esta se ve generalmente en el 15 al 35% de todas las molas, o sea, la más frecuente es la mola completa. La condición es que a menudo se asocia con un embrión, que es lo que estamos observando aquí. Lo llamativo y la importancia de estos dos tipos de lesiones es que existe un riesgo de que las personas que empiecen a hacer embarazos molares, que los sucesivos embarazos siguientes puedan volver a ser embarazos molares. Hay un alto riesgo, ¿verdad? Sin embargo, si hay antecedente de nacimiento a término, reduce el riesgo de una gestación molar, ¿sí? Pero si tu primer embarazo no fue molar, tipo ya te salvaste de que tenga más o menos un embarazo molar, ¿no? Eso sería justamente en estos casos. ¿Y cómo hacemos el pronóstico? ¿De qué depende? Siempre un dosaje de beta-HCG para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de que estos pacientes hagan una mola invasiva o presenten coriocarcinomas incluso. Por eso siempre es ideal un buen control para este tipo de patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entre lo que es una mola y el otro? Después vamos a ver el coriocarcinoma. Es que en el coriocarcinoma yo no voy a encontrar vellosidades, ¿sí? Solamente células del sitio y sincitio trofoblástico. Entonces miren aquí otra vez si les muestra esta imagen macroscópica. Acá aparece una placenta relativamente normal y algunas de las vellosidades solamente están hidrópicas. Y lo otro que acompaña, que les dije, que puede haber restos fetales. Las vellosidades, la mayoría son normales, algunas hidrópicas. Ven que no hay marcada hiperplasia trofoblástica como la que acabamos de observar para la mola completa. Entonces, la mola parcial sería esa. Porque era la importancia que les mencioné por el riesgo de que después este tipo de patología
no haga este tipo de lesión, que es el coriocarcinoma, otro tumor dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional. Es la forma más agresiva de neoplasia trofoblástica gestacional. Y la mayoría ocurre después de una mola hidatidiforme de tipo completa. Un tumor maligno es común, incluso en la mayoría de las veces, incluso en nuestro país, se ve abundante este tipo de lesiones y está precedida por una mola previamente en su mayor parte. O sea, difícilmente yo tengo un coriocarcinoma si es que no hubo una enfermedad molar, ¿no? O sea, siempre hay un antecedente previo. Y que se caracteriza macroscópicamente por unas masas tumorales blandas, de una coloración oscura, hemorrágica, ¿ven? Usted que va infiltrando en profundidad al cuerpo uterino. Y a la histología hago el diagnóstico por la presencia de células del cito y sincicio trofoblasto. ¿Cómo diferencio de una enfermedad molar entonces? Porque en la enfermedad molar yo voy a ver vellosidad. Por ahí les dice un legrado endometrial en un paciente con antecedente de mola, por ejemplo, y les muestra esto. Hacemos el diagnóstico probable de un coriocarcinoma. Sin embargo, en un paciente joven con hemorragia y beta-HCG elevado, y les muestra estas células y a la vez también les muestra una vellosidad, esta hidrópica, eso probablemente sea una enfermedad molar, una mola completa, ¿verdad? Bueno, y para ir terminando, otra de las patologías que podemos encontrar a nivel del cuerpo uterino, de la trompa uterina, muchas de ellas suelen ser inflamatorias o esta, que es la que vamos a ver aquí, que corresponde justamente a una causa de sangrado también durante el primer trimestre del embarazo, que corresponde al embarazo tubárico, un embarazo extra uterino. Como ustedes pueden ver, ustedes saben que a nivel de la ampolla, de la trompa, ocurre, ¿verdad?, la fecundación, y por algún motivo existe alguna obstrucción que impide la llegada justamente de ese cigoto y llega a implantarse el blastocito a nivel de la cavidad, a nivel de la trompa uterina, y dando a este tipo de patología, donde se produce el crecimiento del feto, pero no llega a culminar. ¿Por qué? Porque se va formando la placenta, pero la trompa, como es bien delgada, ¿verdad?, no cumple todos los criterios para poder justamente anidarlo de forma correcta, y se produce la rotura, se rompe la pared de la trompa uterina, dando lugar a un sangrado que muchas veces es dramático, que causa incluso la muerte, ¿verdad?, cuando uno no se hace controles, porque es por eso que puede llegar a ocurrir. ¿Y qué encontramos nosotros como hallazgo de la histología? Podemos encontrar la pared de la trompa uterina, la presencia de vellosidades, que es lo que nos está mostrando aquí. Fíjense la pared de la trompa uterina, acá vemos la fimbria de la mucosa y la presencia de vellosidades. Incluso en la pieza macroscópica, fíjense ustedes, se ve la zona de hemorragia, la parte de la placenta, y se puede observar el embrión, que parecería ya en su más de la quinta semana, porque ya veo incluso hasta el globo ocular. Estamos viendo acá las partes de las estructuras branquiales, incluso de este embrión, que sería un embarazo tubárico. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les vuelva a mostrar, que no les quedó claro? ¿O ya se fueron todos de mí?